Odio las palabras que matan los sueños e influyen tratando de hacerte creer que no lo lograrás y te hacen volver atrás. Odio la duda porque hace que veas difícil aquello que en Dios podrías alcanzar. 4 y versículo 8. Estamos hablando del amor de Dios. Dice la Biblia, así de sencillo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios tiene amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios está lleno de amor. A la tercera tiene que ir la mentira. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El amor es parte de la naturaleza de Dios. Es un atributo de la naturaleza divina. Es parte de su carácter. Dios es amor. Puedes levantar tu mano conmigo y decir esta frase que suene fuerte. Y conmigo: Dios es amor. Y no hay más palabras. Es muy difícil explicarlo, pero la Biblia dice en qué consiste el amor. Dice Primera de Juan capítulo 4 y versículo 10. Escúchalo porque está en la Biblia. Dice: en esto consiste el amor. Muy bien. Lo dice así la Biblia. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor no proviene del hombre hacia Dios, no. El amor es que Dios nos ha amado primero y Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que de Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. En esto consiste el amor. El amor, la primera iniciativa la ha dado Dios. Él nos ha amado primero. Aleluya. Dice la Biblia, Romanos 5:8, ¿cómo se muestra su amor? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor. Dios es amor, sí. ¿En qué consiste el amor? Pero ahora dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escucha ahora: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor. ¿En qué consiste el amor? Dios muestra su amor. Y ahora, ¿cuándo se manifestó el amor? Aleluya. Dice la Biblia, Tito 3:3: nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes y esclavos de concupiscencia. Pero dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, nos salvó por medio de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Así es que Dios es amor. ¿En qué consiste el amor? ¿Cómo se muestra el amor? Y en su tiempo Dios manifestó su amor. ¿Cómo? Ofreciendo a su Hijo Jesucristo en la cruz. Esta es la manera en que Dios se mostró en su amor. Amén. Nosotros, en otro tiempo, cuando no teníamos a Dios, estábamos sin cinco. Dile conmigo al hermano que tienes a tu lado, dile: sin Dios, estás sin cinco. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 12. Habla los 5 sí. Dice la Biblia: antes estábamos sin Cristo, estábamos sin ciudadanía, alejados de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que estábamos sin cinco. Pero dice Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares de
eso Dios dio la iniciativa. En eso consiste el amor de Dios. No es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos ha amado primero y no se ha quedado ahí. Porque el amor es demostrativo. No solamente se ha quedado en amarnos, sino que ha entregado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Porque, hermanos, el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Pero el amor de Cristo nos ha hecho cercanos a Él. Dice la Biblia, el libro de Isaías, capítulo 9 y versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado nos aleja de Dios y esta es la condición del hombre fuera de Dios. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 10, no hay justo fuera de Dios ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso el versículo más catastral de la Biblia es Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque, queridos hermanos, el pecado nos aleja de Dios. Pero ahí no se ha quedado eso. Aparece ahora Efesios capítulo 2 y versículo 13, donde dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, pero ahora habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 15, Cristo, aboliendo en su carne todas nuestras enemistades y todos los mandamientos y todas las ordenanzas, y mediante la cruz reconciliarnos con Dios por medio de su sangre. ¿Para qué? Ahora ya no seamos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es verdad que el pecado nos alejó de Dios, pero gracias a Dios que dio el primer paso y envió a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que la iglesia tenga vida y vida en abundancia en el nombre del Señor. Apláudele al Señor y bebo agua. El amor de Dios nos brinda la salvación y la reconciliación a todo aquel que cree. El pecado nos separa, pero el amor de Dios nos brinda la salvación y la reconciliación a todo aquel que cree. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Da igual del color que seas, da igual el estatus social que tengas, el pecado te aleja de Dios, pero también da igual el color o el estatus que tengas, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, de todas las razas, de todas las culturas, no importa el pecado que hayas cometido, si te acercas al Señor, dice la Biblia, el que encubre su pecado no prospera, pero el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. El pecado te aleja, pero el amor de Dios te acerca y te hace cercano. En el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios nos brinda la salvación. Por eso el corazón de la Biblia sale a borbotones y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Gloria. Mira qué puntualización, pastor. Juan 5:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, el que alguien ponga su vida por sus amigos. Quiero decirte que este es el amor humano. Nadie, ninguna persona tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Pero hay, por encima del amor humano, está el amor divino. El amor humano, yo amo a los que me aman y odio a los que me odian. Pero el amor divino es contrario. Dice la Biblia, el libro de Romanos,
capítulo 5 y versículo 6. Lo quiero leer textualmente. Dice, vamos a leerlo. Romanos, capítulo 5 y versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Escucha ahora, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osare morir por uno bueno. Esto es el amor humano, pero dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo enemigos, en que aún siendo contrarios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mayor que el amor humano es el amor divino, porque el amor humano amo al que me ama y odio al que me odia, pero el amor de Dios es mucho más grande. ¿Por qué? Porque siendo enemigos de la cruz, estando fuera de los pactos y de las promesas, Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con el Padre en el nombre del Señor. Amén. Mayor, es más grande el amor de Dios que el amor humano. Por eso, el amor de Dios es entregar a su Hijo en la cruz, pero el amor de Cristo, la Biblia dice que excede a todo conocimiento. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo, pero de tal manera amó Cristo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo por lo suyo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Apláudele al amor de Cristo en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Cuando levantan su mano y gritan un fuerte aleluya. ¡Aleluya! Un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Cristo te ama tanto que cargó con todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo te ama tanto que no conocía pecado, pero por nosotros se hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Él. Cristo te ama tanto que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y Él se colgó en un madero para justificarte a ti y justificarme a mí. Cristo te ama tanto que sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Cristo te ama tanto que Isaías tuvo que escribirlo con tinta de oro, porque no había otra tinta mejor. Isaías dice de esta manera, hablando del amor de Cristo: te ama tanto Cristo que como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él sufrió nuestras debilidades, murió por nuestros pecados, nosotros lo tuvimos por herido de Dios abatido, mas él molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Dar un fuerte aplauso al amor de Cristo. ¡Amén! No hay amor más grande que el amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios no tiene medida. Gracias. No se pueden medir por kilómetros, y tampoco se puede empezar por toneladas. No se pueden cubrir por hectómetros, ni hay medida que lo pueda medir. Por eso el corazón de la Biblia no está teniendo palabras, ni frases, ni kilómetros, ni hectómetros, ni hectolitros, ni nada, ni toneladas con que pesar. Dice de tal manera. Pero de qué manera, no sé, de tal manera. Pero di un número, no es que no hay número, es que de tal manera. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios no tiene medida. El amor de Cristo no tiene medida. Y entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Solamente hay una manera de conocer a Dios, y es por medio del Espíritu Santo. Solamente se puede conocer el amor de Dios por el Espíritu Santo. Por eso dice el libro de Efesios de esta manera: para que el Espíritu de Cristo
Cristo more en vosotros, para que Cristo more en vuestros corazones y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y cuál es la profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Saben por qué el amor de Dios no tiene medida? Porque si el amor de Dios tiene medida, Dios tiene medida si Dios deja de ser Dios. Pero Dios sigue siendo Dios porque el amor de Dios no tiene medida. No hay longitud, no hay profundidad, no hay altura y no hay anchura de comprender el amor de Dios. Solamente se puede comprender a través del Espíritu Santo. Apláudele para la gloria de Dios. Pero tengo una grata noticia para la iglesia de Villaverde. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Vente conmigo, Romanos 5:5. Dice: porque el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Voy a repetir otra vez: porque el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Nosotros conocemos a Dios y conocemos su amor por medio del Espíritu Santo. Dice primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Todo el que ama ha nacido de Dios. Lo voy a leer otra vez. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es sencillo pero es profundo. Pero ahí lo dejo. Márcatelo en tu corazón. Ahora dice la Biblia: si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro defensor, el cual es el Espíritu de verdad, el cual os guiará hacia toda la verdad. Por eso cuando vinieron los escribas y los fariseos y le dijeron: Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y uno decía: no tendrás dioses ajenos, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del día de reposo, no te inclinarás a ninguna imagen ni semejanza, no adulterarás. ¿Cuál es el más grande mandamiento, Jesús? Y Jesús le dijo: este es el más grande de todos los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben por qué? Porque la esencia, escucha esto, la esencia de la ley no es prohibir, es amar. Lo voy a repetir otra vez, grabado en tu corazón. La esencia de la ley no es prohibir, sino es amar. Porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, no tendré dioses ajenos, no veré ninguna imagen ni semejanza, me acordaré del día de reposo, honraré a mi padre y a mi madre, no hurtaré, no codiciaré, no diré falso testimonio, porque la ley se cumple en este mandamiento. De tal manera que Jesús dijo: en estos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas, no en prohibir, sino en amar. Apláudele al Señor con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Así es que termino, queridos hermanos. Así es que todo aquel que ha nacido de Dios y conoce a Dios, ama. Recibe el Espíritu Santo. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es, díselo Juan, amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y al amor le siguen 8 más. El fruto del Espíritu es amor, pero luego el que tiene amor tiene gozo, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Aquel que tiene el Espíritu Santo está capacitado para amar, está capacitado para perdonar y está capacitado para ayudar al prójimo. Por lo tanto, todo el que ha conocido a Dios ama, dígame. Todo aquel que ha conocido a Dios perdona. Todo aquel que ha conocido a Dios sufre y aguanta. Todo el que ha conocido a Dios es benigno. Todo el que ha conocido a Dios no tiene envidia. El que ha conocido a Dios no es jactancioso. El que ha conocido a Dios no se envanece. El que ha conocido a Dios no hace nada indebido. El que ha conocido a Dios no
no busca lo suyo. El que ha conocido a Dios no se irrita. El que ha conocido a Dios no guarda rencor. El que ha conocido a Dios no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El que ha conocido a Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¡Para la gloria del Señor! El que ha conocido a Dios ha recibido el Espíritu Santo y está capacitado para amar, para perdonar y para ayudar al prójimo. Pero el que no ama, no nos engañemos, pastor, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Termino con una salutación del apóstol Pablo, que Pablo saludaba a la iglesia de esta manera. Recíbelo en tu corazón. Dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Un fuerte aplauso y el hermano Emilio con nosotros. Odio las palabras que matan los sueños e influyen tratando de hacerte creer que no lo lograrás y te hacen volver atrás. Odio la duda porque hace que veas difícil aquello que en Dios podrías alcanzar. Divina, es parte de su carácter. Dios es amor. Puedes levantar tu mano conmigo y decir esta frase que suene fuerte. Di conmigo: Dios es amor. Y no hay más palabras. Es muy difícil explicarlo, pero la Biblia dice en qué consiste el amor. Dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Escúchalo, porque está en la Biblia. Dice: en esto consiste el amor. Muy bien. Lo dice así la Biblia. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor no proviene del hombre hacia Dios, no. El amor es que Dios nos ha amado primero y Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. En esto consiste el amor. El amor, la primera iniciativa la ha dado Dios. Él nos ha amado primero. Aleluya. Dice la Biblia, Romanos 5:8, ¿cómo se no ama, no ha conocido a Dios? Amén. Porque Dios tiene amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios está lleno de amor. A la tercera tiene que ir la mentira. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El amor es parte de la naturaleza de Dios. Es un atributo de la naturaleza de Dios. Odio las palabras que matan los sueños e influyen tratando de hacerte creer que no lo lograrás y te hacen volver atrás. Odio la duda porque hace que veas difícil aquello que en Dios podrías alcanzar. 4 y versículo 8. Estamos hablando del amor de Dios. Dice la Biblia, así de sencillo, Él se muestra su amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor. Dios es amor, sí. ¿En qué consiste el amor? Pero ahora dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escucha ahora: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor. ¿En qué consiste el amor? Dios muestra su amor. Y ahora, ¿cuándo se manifestó el amor? Aleluya. Dice la Biblia, Tito 3:3:
Nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes,